tomando posición. Ya le bajé. ¿O se volvió a subir? Sí. No, él solo se sube. Sí. Bueno, gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a continuar con la lección número 3. Siempre relacionado con el tema Descubre tu don espiritual. Esta es la lección número 3 y vamos a ir trabajando desde la página 7 del manual. Los que tienen el manual, vamos a trabajar en la página 7. Sin embargo, para tener un poco de recordatorio de lo que ya hemos estudiado en la lección 1 y 2, he hecho un corto resumen para que nos sirva de recordatorio. Amén. Entonces, en la lección número 1 que tuvimos hace 2 miércoles, estudiamos los dones de la divinidad. Ese era el título de esa enseñanza que está en la página, número 4. Y allí empezamos a hablar que existían dones del Padre, ¿verdad? Del Padre Eterno, dones del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y dones del Espíritu Santo. Y esto es un recordatorio para que tú, si me vas a estar viendo en Facebook y quieres estudiar un poco recordando las lecciones anteriores, pues te pongo ya en autos de lo que hemos estudiado. Entonces, refiriéndonos a los dones del Padre, quiero decirte que también los dones del Padre se le conocen como dones de servicio. Eso no lo habíamos dicho antes. Esta es una información nueva. Tomé una referencia adicional de los dones del Padre que están mencionados ahí en Romanos, capítulo 12 de Romanos, en los versículos 6 a 8. Y los vamos a estar recordando un poquito, ¿verdad? Cuando yo estaba en la universidad, en mi método de estudios era que yo leía una vez, leía otra vez, ponía lo que grababa en mi grabadorcita de ese tiempo, ¿verdad? Y lo ponía y lo oía. Entonces, cuando tú oyes y tú lees y escuchas, ¿verdad? Como que eso hace más fácil la memorización. Así es que ahorita yo me encuentro, siempre están conmigo la pastora Lupita y la hermana Verónica, que estamos integrando este grupo de maestros, ¿verdad? Quiero animarte a que te conectes aparte. Por ejemplo, la hermana Verónica tiene un grupo que está con ella, que por ahora se conecta mi hermana Tania y mi hermana Natalia y están estudiando los martes. La pastora también, si ustedes quieren integrar un grupo con ella para repasar o para avanzar, pueden hacerlo cualquier día de la semana. La idea es que podamos avanzar y conocer más y aprender más. Entonces, hablando de Romanos 12, 6 al 8, ahí habla de dones de profecía, dones de servicio, dones, dice ahí, le voy a leer. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. Si el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos dones de servicio son dones innatos. Muchos de nosotros traemos algunas de estas regalos de Dios que podemos usarlos en la iglesia. Hay personas que tienen ese don de misericordia y constantemente están ayudando, visitando los hospitales, visitando las cárceles. ¡Qué ministerios más hermosos! Hay personas que Dios les da la habilidad de repartir y entre más reparten, más tienen. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Que es eso, viven todo el tiempo dando y recibiendo, porque el Señor siempre se preocupa de mantenerlos con los recursos adecuados. Hay personas que son buenas para exhortar, animan, no regañan.
Amén, porque a veces uno entiende la palabra exhortar como, ay, me va a dar un regaño. No, es un don para animar a las personas, ¿verdad? En el caso del que exhorta, dice que animan a los demás a seguir cada día al Señor y a corregir sus dificultades. Hay momentos en la vida que vamos a quizás estar un poco débiles en la fe, pero estas personas nos van a ayudar. Así que, repitiendo, esos son dones del Padre, conocidos como dones de servicio. ¿Ok? Entonces, hay dones dispensados por el Espíritu Santo. Dispensar es que Él da esos regalos. Y vamos a estudiar esos dones en 1 Corintios 12. El número 12 aquí es un número que se repite. Romanos 12 en el caso de los dones del Padre. 1 Corintios 12 en el caso de los dones del Espíritu Santo. Y allí son 9 dones. Amén. Los 9 dones dispensados por el Espíritu Santo. Ahí se habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, dones de fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahorita estamos estudiando, ustedes pueden ver en la página 7, que ahí tenemos una clasificación de los dones. Y hemos puesto dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Hemos estado estudiando los dones de revelación. Estudiamos don de sabiduría, don de palabra de sabiduría. No es don de sabiduría, es don de palabra de sabiduría y don de ciencia o de conocimiento. Amén. Entonces todavía no hemos estudiado los dones de poder. Los dones de poder está ahí la fe, las sanidades y los milagros. Estamos, Lorena, en la página 7 del manual. Entonces allí están dones de poder, repitiendo fe, sanidades, milagros. Digan conmigo, fe, sanidades y milagros. Amén. Y tenemos los dones de inspiración, que es otro grupo dentro de los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos de los dones del Padre, ahorita estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Allí dentro de los dones de inspiración está el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y luego, repitiendo, estamos estudiando entonces los dones de revelación a través del don de sabiduría y el don de palabra de sabiduría. Es don de palabra de sabiduría y el don de ciencia o de conocimiento, que hoy la hermana Verónica y la pastora van a estar dando ejemplos bíblicos, porque eso le va a ayudar. Así que usted vaya anotando las citas bíblicas cuando ellas se las den, para que usted después en casita pueda practicar estos ejemplos de dones. Amén. Entonces, se recuerdan también que aprendimos, no hemos estudiado todavía esos dones, pero están los dones de Jesucristo, los dones del Hijo. Y allí la cita bíblica es Efesios 4, 11 y 12. Y allí la palabra dice, y asimismo él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y termina Efesios diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces es importante estos 5 dones, hermano. Estos dones de Efesios 4, 11, 12 constituyen el fundamento. Estos dones garantizan tanto los dones del Padre como del Espíritu Santo. Y por ejemplo, un evangelista va a tener el don de Padre, ¿verdad? En este caso puede ser que él exhorte a través de la palabra. El evangelista puede exhortar, puede animar con una palabra, pero al mismo tiempo este evangelista tener un don del Espíritu Santo, por ejemplo el de profecía, ¿me entienden? Entonces se combinan los dones. Hay personas
que en un momento determinado el Espíritu Santo les puede dar un don de fe. Un evangelista está haciendo un llamado, está siendo usado por el Espíritu Santo, la gente lo está escuchando y se desata un don de fe. Esa persona cree y esa persona recibe a Cristo en su corazón. O sea, todo se combina. Amén, hermanos, es importante. Por eso tú puedes tener 1, 2, 3, qué sé yo, 5 dones y ser usados conforme al Espíritu Santo. Mira que tú estás trabajando, porque Él no te va a dejar solo. En un momento de ministración estás liberando a alguna persona y necesitas un don de ciencia, un don de sabiduría, qué sé yo, un don de sanidad, y el Señor, muchas veces Jesucristo liberó a las personas de espíritus inmundos y luego trajo el don de sanidad para que las personas fueran sanadas. Amén. Y de esa manera se combinan los dones. Amén, hermanos. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, el propósito de los dones que el Espíritu Santo nos reparte, un propósito es la edificación y crecimiento de la iglesia. Eso es bien importante. El Espíritu Santo va a ayudarnos a que crezcamos espiritualmente. Eso es edificar. Va a construir una iglesia con diferentes dones y vamos a crecer espiritualmente todos. El maestro junto con el profeta, aquella persona que sirve, otros que tienen misericordia. Todos nos conjugamos para hacer un ministerio poderoso, hermano. Amén. Una iglesia que crece, amén, que ministra y que todas las personas nos sentimos a gusto, ¿verdad? Cuando vemos las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, otro de los propósitos de estos dones es glorificar a Jesús. Si tú ves que alguien está ministrando con dones, pero no glorifica a Jesús, hay que tener cuidado. Todo es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otro propósito es el evangelismo, hermano. Todos los dones Dios los va a usar porque Él está interesado que nadie se pierda. La palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda y por eso quizás no ha venido todavía nuestro Señor Jesucristo, porque todavía hay gente que no lo ha conocido. A lo mejor es un familiar tuyo, un hermano, un vecino, alguien que trabaja contigo. Y el Espíritu Santo te va a capacitar a ti para que le hables a esa persona. Y Él te va a dar un don, a lo mejor ese don de ciencia. Las hermanas van a estar hablando de los dones de ciencia. Ellas vienen bien preparadas con material para poder enseñarte. Y ya lo dije, si tú después te conectas con la pastora o con la hermana Verónica y ellos están estudiando aparte, como que eso le ayuda más a uno y uno aprende más. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero dar brevemente, ya voy a terminar porque quiero dar esta idea, quiero recordar un poco del don de sabiduría. Ellos se van a encargar de hablar del don de ciencia palabra de sabiduría. Ellos van a enseñar palabra de ciencia. El don de palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que da el Espíritu Santo a una persona en un momento específico. Es decir, el Espíritu Santo a través de este don nos revela la mente, la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra vida. Así es que es un don importantísimo. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces allí en la página 8, si me acompañan los que tienen el manual, allí en la página 8, en los primer bloque, dice, es la perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Dice, es el poder recibido del Señor para resolver un problema ayudados con la intuición espiritual. Hay que desarrollar ese don también, ser intuitivos, darse cuenta cuando algo está pasando en el ambiente espiritual, porque una cosa es que yo me fije en las cosas que se mueven, en las personas, pero Dios te va a dar esa intuición. Algunos dicen es que tienes un sexto sentido, dice, pero es Dios dándote habilidades para poder intuir algunas situaciones y tú estar preparado para usar esos dones. Amén. Entonces,
quiero hablar brevemente de un ejemplo de un don de sabiduría, de palabra de sabiduría. Allí en el capítulo 41 de Génesis, es el ejemplo que voy a dar. En Génesis 41, versículos 37 al 39, Dios está hablando de un personaje conocido como José el soñador, el hijo de Jacob. José fue vendido por sus hermanos, no lo querían porque él ya tenía dones que Dios le había dado y él empezó a hablar antes del tiempo. Los hermanos lo rechazaban porque su papá lo quería mucho. Dios lo estaba ya predestinando para ser un personaje importante y Dios lo hace pasar por diversas situaciones. Los hermanos lo regalan, llega como esclavo a Egipto y allí vive una experiencia difícil. No voy a entrar en detalles de José, pero Dios, que ya lo tenía preparado, le da el don de sabiduría, hermano. Y él le interpreta un sueño al faraón y producto de la interpretación de ese sueño, Dios lo pone como gobernador de Egipto. Imagínate tú, era el segundo de a bordo después de estar en la cárcel, después de haber pasado porque lo acusaban de haber abusado de la esposa de uno de los capitanes de la guardia del faraón. Alguna historia interesantísima. Entonces, José, que interpreta un sueño a faraón, con sabiduría da instrucciones a faraón para que el pueblo de Egipto no pereciera durante la hambruna. Dios al faraón le da un sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. José, con ese don de sabiduría, interpreta el sueño y le dice a faraón qué va a suceder, pero también Dios lo instruye con sabiduría para darle la estrategia para cómo poder sobrellevar esa hambruna y poder salir adelante. Dice la palabra así: ya cuando José interpreta el sueño y empieza a decirle al faraón lo que debe de hacer, usted lo puede estudiar después. Ahorita yo estoy sacando algunos extractos. Dice: el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos, escuche, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, o sea, la sabiduría, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, hermanito, Dios te puede dar ese don. Dios te ha puesto en la iglesia Semilla de Vida en Alvarado para que desarrolles un ministerio. ¿Qué tal si tú eres el José de estos tiempos y Dios te quiere usar poderosamente, ¿verdad? Y te va a dar la habilidad para poder desarrollar con sabidurías trabajos que solo tú lo vas a poder hacer a través de esos dones del Espíritu Santo. Muy bien, ya hablé bastante. Hoy le vamos a dar el tiempo. ¿Quién de ustedes va a comenzar primero para hablar un poquito del don? La pastora va a participar ahorita y vamos a tocar un ejemplo de un don de ciencia o de palabra de ciencia o de sabiduría. Quiero decirte que los dones de sabiduría, palabra de sabiduría y ciencia casi generalmente van juntos. Gloria al Señor. Pastora, voy a enfocar la cámara para ella. Gloria al Señor. Hola, buenas noches. Me encanta este don de ciencia de conocimiento. Y ese lo da el Espíritu Santo, es el que da ese conocimiento. Es el que puede revelar una enfermedad, encontrar la raíz de esa enfermedad. Si alguien puede revelar algunas cosas, si la persona está en pecado, puede revelar propiedades devueltas, puede tener palabra que puede empoderar a una persona. La ciencia, el conocimiento la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se desarrolla en uno del modo que uno pueda oír la instrucción cuando una persona da
esa palabra. Es conectado con el Espíritu Santo, conectado con Dios, y Él le da la revelación para que la pueda dirigir a una persona. Hoy me gustaría hablar el ejemplo de cómo el que se habla en Segunda de Reyes 5, 9, 14. Ese ejemplo me encantó, ¿verdad? Porque habla de tres personajes, que es Eliseo, Naamán y Giesi, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el fuego luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, porque Naamán tenía lepra. Y él pensaba eso. Abano y Farjar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él le parecía que no tenía que ir al río, al Jordán, que le estaba indicando Eliseo. Pero miren qué lindo. Mas sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y será limpio. Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, Eliseo, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Como que renegó un poquito, ¿verdad? Ese Naamán, como diciendo: ¿por qué tengo que ir al río? Podría haber ido a ¿verdad? Pero siempre me encantó cómo sus criados le hablaron con tanto cariño, ¿verdad? Padre mío, como diciendo, pues hacerle caso, ¿verdad? Y dice en esta historia, ¿verdad? Como Naamán era un general sirio, estaba enfermo de lepra y fue a Eliseo para que Dios lo sanara. Y así se estableció una relación entre este general y el profeta. El profeta Eliseo era un tremendo profeta, no era cualquier cosa, ¿verdad? Y Giesi, su criado, era un hombre que quería manipular. Dice: Dios sana al general, y en agradecimiento quiere darle regalos al profeta Eliseo, pero él no los acepta. Sin embargo, la codicia de Giesi, fíjense, la codicia de Giesi, su criado, provocó una reacción en el profeta, quien, descubriendo a Giesi por medio del don, porque él tenía ese don de ciencia muy desarrollado, entonces él vio en Giesi esa codicia, ¿verdad? Y dijo: ajá, codicia a su criado. Dice: provocó una reacción en el profeta, quien, descubriendo a Giesi por medio del don de ciencia y sabiduría, lo condena a sufrir lepra de Naamán. Él entonces le dijo: ¿no estaba también mi corazón cuando el hombre volvió a su carro y a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares y viñas, ovejas y bueyes, siervos, y saliendo delante de él, el leproso blanco como la nieve. Segunda de Reyes 5, 26, 27.
Gehazi, el siervo del profeta Eliseo, intentó sacar provecho de lo que le ofrecía a Nael, ¿verdad? De económico, de sanidad que Dios había traído a Naam. Buscó engañar a Eliseo, pero no pudo porque Eliseo era un tremendo profeta. Y fue descubierto y recibió el pago de sus acciones. Cuidado con ver el ministerio como una fuente de ganancia. Este es un don que es para los demás, es dado por Dios y no debe de haber provecho alguno en querer sacar provecho. Y lo que Dios otorga con gracia y de manera gratuita, porque es por gracia y uno debe darlo por gracia. El Señor no pasa por alto las motivaciones erróneas, porque Él lo ve todo. Aún no pensamos lo que estamos haciendo y el Señor ya lo sabe todo. Él conoce realmente nuestras intenciones y las verdaderas intenciones de nuestro corazón. A Él no se le escapa nada. Entonces tenemos que considerar eso. También revela enfermedades o influencias demoníacas. Por ejemplo, una persona puede tener ese discernimiento y cuando está orando por la persona puede discernir la raíz de esa enfermedad, la cual la persona tiene y la cual es causada y para ser libre. Y revela cerca, como por ejemplo este ejemplo de Samuel, que revela cosas o propiedades perdidas también. Saúl y Samuel se encuentran. Dios le dice a Samuel que Saúl es el hombre que será rey. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado el oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y puede revelar cosas tan grandes, ¿verdad? Este don tan hermoso. Ojalá que podamos añorar tener este don, trabajando a su capacidad y que lo podamos dar a los demás, porque será de gran bendición para la iglesia verlo implementado y desarrollado. Para tener esta clase de nivel, tenemos que considerar tener una buena relación con Dios, leer la palabra de Dios, porque es el manual perfecto para desarrollar esa intimidad con Dios. Tenemos que orar, tenemos que tener humildad, tenemos que quitarse el orgullo, la vanagloria, el egoísmo y tantas cosas, porque una persona que añora tener este don tiene que estar conectado con el Espíritu Santo y estar en conexión, no nomás de vez en cuando, sino todos los días y a todo tiempo. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a cada día a desarrollar este tema. Me gusta mucho. En algunas ocasiones yo he sentido ese don en mi vida y yo le pido a Dios que un día me permita ser considerada como esa amiga de Dios para poder desarrollar este don tan hermoso. Gracias, pastora. Vamos entonces, ahora mi hermana Vero va a compartir otra cita bíblica, ¿verdad? Para poder ir teniendo más información y más conocimiento del accionar del don, el don de palabra de ciencia o de conocimiento. Gracias, hermana Vero. Ok. Bueno, yo voy a dar el ejemplo en Segunda de Reyes 6, 8 al 13. Y es cómo reveló los planes del enemigo a Eliseo y a los sirios. Amén.
Gloria al Señor. Bueno, ahí voy. Voy a leer la lectura. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de nosotros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara el rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotana. Entonces, esta lectura, el profeta Elías, a través de la percepción o el don de revelación, le informa a su pueblo sobre las tácticas del enemigo. Y he aquí una lección de parte de Dios. La oración es la clave para discernir las estrategias de nuestro adversario, el enemigo. Es una gran arma, ¿verdad? Tener oración, ¿verdad? El diablo, para saber las estrategias del enemigo contra nosotros, porque sabemos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Gracias a este don profético recibido, Eliseo pudo informar a Joram, rey de Israel, de la estrategia de Ben-Hadad, el rey de Siria, quien enviaría un gran ejército para capturar al profeta. Mientras Israel persistió en sus pecados, Dios levantó Ben-Hadad, rey de Siria, para que le sirviera de adversario y lo hiciera retornar a él. Eliseo el profeta contaba con el don de la palabra de ciencia o de conocimiento, y de esa manera ayudaba al rey de Israel para evitar que ellos cayeran en las trampas que el enemigo sirio ponía. Entonces el rey de Israel, gracias a ese don especial del profeta Eliseo, conoció con anticipación dónde estaban los enemigos y cuándo venían para atacarlo. Y bueno, pues me gustó porque nos permite saber, ¿verdad? Que no quisiéramos, si supiéramos lo que el enemigo verdaderamente está planeando contra nosotros, sería poderoso, porque entonces nosotros supiéramos cómo protegernos, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es. Bueno, aquí les... Gloria a Dios. Gracias, hermana. Qué hermoso. Entonces, hemos podido estudiar 3 ejemplos en la Biblia de situaciones diferentes donde el Señor, ¿verdad?, ha dado el Espíritu Santo. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Ha dado las armas, las herramientas. En el caso de José le dio el don de sabiduría, ¿verdad? En el caso de Eliseo tenía el don de palabra de siembra, de palabra de ciencia o de conocimiento, que le permitió, en el caso de su criado Jesse, descubrir, porque quiero decirte, no lo leímos todo porque es mucho material, pero Jesse, cuando el profeta Eliseo le dijo a Naamán, no quiero ningún regalo, ¿verdad? El Eliseo estaba feliz con que había sido sanado. El Naamán se encaminó para su pueblo y Jesse se fue detrás de él
y le pidió un montón de bienes, le dio plata, oro, piedras preciosas, muchas cosas de las que menciona la palabra. Quería tomar ventaja. Quería tomar ventaja, ¿verdad? ¿Y qué pasó a cuando llegó delante de Eliseo, el profeta? Ya el Señor le había dado el don de la palabra de ciencia. Él ya sabía que Jesse había tomado ventaja, como decía la pastora. ¿Y saben qué pasó? La lepra que tenía Naamán se la pasó a Jesse. Qué tremendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Y a su familia. Uy, imagínate, qué tremendo. Wow. Entonces, o sea, la maldición cayó amén, fuerte. amén. Correcto, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Y en el caso de mi hermana Verónica, hablando de las estrategias, imagínate tú que yo, pues, digamos, o tú siendo presidente de este país, haya un profeta que te diga, ¿sabe qué? Estas son las estrategias de nuestros enemigos, ir adelante. Eso es lo que pasaba con Eliseo. El rey de ese tiempo del pueblo de Israel conocía las estrategias del enemigo y por eso no pudieron sorprenderlos. Gloria al Señor. Esto lo estábamos estudiando en las páginas 8 y 9. Yo quiero invitarte, mi hermano Ángel, ¿cuántos minutos nos quedan? Lleva 36 minutos. ¿Cuánto? 36. Ok, tengo 4 minutos. Vamos a pasar a la página 11. En la página 11 comienza ya el don de fe. Hoy vamos a entrar un poquito en estos 4 minutos. Ya para la otra clase, pues ya vamos a venir preparados con ejemplos para que podamos, a través de los ejemplos de la Biblia, tener más claridad de lo que significa cada uno de los dones. Seguiremos la fe, hermanos, es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da a un creyente la habilidad de creer a Dios con confianza. Dice aquí, creer a Dios con confianza en cualquier cosa en un momento específico, tal como Dios la cree. Qué tremendo esto, qué fuerte. Dice, creerle a Dios como Él cree. Qué tremendo, ¿verdad? Impresionante. Es la habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna. No en la fe natural, hermano. Tú y yo tenemos una medida de fe. La pastora tiene una medida, mi hermana Vero tiene otra, mi hermano Ángel. Si sumamos las medidas de fe, es fe de cada uno de nosotros, pero no es el don de fe. El don de fe es algo más poderoso, ¿verdad? Amén. Creer en Dios sin reserva alguna. La habilidad sobrenatural para combatir la incredulidad. Habilidad sobrenatural para enfrentar circunstancias adversas confiando en el mensaje de Dios y su palabra. Convicción interna que obedece a un llamado urgente del cielo. Qué lindo es el Señor. Entonces, el don de fe no es lo mismo que la fe salvadora. Yo estoy predicando un ejemplo, un mensaje de salvación y allá el Espíritu Santo activa el don de fe salvadora en la persona y ella cree en ese momento en Jesucristo y se activa esa fe y se activa el don de salvación. Amén. Y entonces en ese momento esa persona que recibe a Cristo, que pudiera estar enferma, fíjate bien, puede que se active también un don de sanidad y esa persona a través de la fe salvadora ser sana. O sea, pero no es lo mismo que el don de fe. Dice la palabra en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la fe salvadora es un don. La fe como don de fe, estamos hablando de otra cosa. Amén, hermanos. Y es importante, la fe salvadora es un don de Dios y el don de fe es un don del Espíritu Santo que permite, ¿saben qué? Obrar milagros. Amén. Y nos vamos a ir quedando allí, hermanos. Gloria a Dios por este tiempo que usted estuvo aprendiendo, ¿verdad? Si hoy, como una medida diferente, si usted tiene alguna pregunta de lo enseñado, usted lo va a escribir allí en Messenger y le vamos a estar contestando la pregunta después de que la analicemos, ¿verdad?
y vamos a poder dar respuesta. Repito, la hermana Verónica se está conectando los martes A las 8. a las 8 de la noche. Si usted quiere volverse a conectar o si hay alguien que no puede hoy miércoles por diversas razones, puede conectarse los martes con ella. Ella también está haciendo lo mismo que estamos haciendo Así hoy. es. Y la pastora Lupita también está ahí abierta a que se puedan conectar en otro día para que puedan también estar estudiando esto, porque no se olvide, usted va a ganar un diploma si usted se está conectando y estudiando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a terminar acá y no sé si vamos a orar. También si tienen alguna necesidad de oración pueden levantar la mano. Amén. Vamos a desconectarnos entonces Gracias de por Facebook. conectarse. Gracias por Gracias. conectarse a Facebook y vamos a estar acá para orar por alguna necesidad. Yo sé que